Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre el veneno de la abeja. Pertenece a una gran familia de insectos, donde están incluidos las avispas, los abejoros, algunos otros insectos que son ponzoñosos, por ejemplo, véspula, vespa, polistes, xilocopa, dolichovéspula y muchos otros. Pero el veneno de abeja es el más estudiado, es el del más investigado, el que se aplicó desde las épocas de Carlomagno, de los antiguos egipcios, de los mesopotamios, de los chinos. Iván el Terrible, el temido zar de Rusia, se lo aplicaron para dolor articular y se le quitó por completo. Carlomagno curó su gota con el veneno de abeja, y desde aquellos tiempos el veneno de abeja es aplicado con fines medicinales. Pero como todo, la aplicación de veneno de abejas también tiene su chiste, y hoy vamos a platicar sobre cuáles son los usos apropiados, cuáles son los contenidos del veneno de abeja, cuáles son las contraindicaciones y cuáles son los usos terapéuticos que pueden ayudar a mejorar su salud. Aquí tenemos el veneno de abeja, sus principales componentes. Se pueden dividir en tres grandes grupos, que son los péptidos, donde se encuentra la melitina. Melitina representa más o menos la mitad de todo el contenido del veneno de abeja. También apamina, promelitina, cardiopep, adolapina, secapina, MCP. MCP quiere decir Mastocyte Degradation Peptides. Son unos péptidos con funciones especiales. Vamos a platicar también sobre todo eso. Y luego el segundo grupo son las enzimas, donde los principales enzimas, las principales, digamos, con función reconocida terapéutica en el ser humano es fosfolipasa. Hay diferentes tipos de fosfolipasas. Y hialuronidasa, que es un compuesto muy interesante, porque entre otras cosas puede deshacer cicatrices antiguas, fibrosis antiguas, fibrosis en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente es utilizado para delimitar, para ablandecer y desaparecer las fibrosis creadas a partir de una lesión antigua en nuestra piel. Y el tercer grupo más importante son las hormonas. Las abejas elaboran histamina, dopamina, noradrenalina y algunas otras hormonas. La abeja produce una infinidad de sustancias, y conforme se va investigando, cada vez se van descubriendo algunas nuevas, y se le va descubriendo también alguna nueva aplicación terapéutica en el ser humano, en los animales e incluso en las plantas. Es lo interesante. Hay una amplia interacción de abeja con las plantas, donde no solamente polinizan las plantas, lo que se conoce desde hace mucho tiempo, pero también estimulan la floración de las plantas. Quiere decir, si desaparecieran las abejas del planeta, como dijo Einstein en una ocasión, o se le atribuye este dicho, desaparecería el ser humano, y probablemente realmente sucedería así, porque sin las abejas las plantas empezarían a degenerar su capacidad de florecer, y consecuentemente no darían frutos, y disminuiría bastante la producción de frutas y verduras y todos los consumibles que consumimos los humanos. Así es que la abeja es increíblemente importante antes de que aplasten una o antes de que corran de ella. Acuérdense que las abejas son realmente bastante pacíficas. Solamente cuando nos acercamos a su nido, y entonces perciben nuestro olor y pueden emitir una señal hormonal precisamente, que comunica a las demás abejas que hay un peligro y que pueden atacar.
Bueno, cuando hay uno o dos piquetes, sepan que ese uno o dos piquetes, bueno, hacen una inflamación, pero también tienen una gran actividad terapéutica en el cuerpo. Y hoy vamos a hablar sobre cómo se hace para curar con veneno de abeja, no solamente con piquetes de abejas, también se aplican otro tipo de aplicaciones, otro tipo de preparaciones, y voy a enseñarle cómo se aplican. Por ejemplo, aquí tengo conmigo un veneno de abeja y puedo aplicarlo en spray sobre mi piel. Lo dejo actuar un poquito. Aclaro que no soy alérgico al veneno de abejas, y entonces se empieza a sentir un calorcito cada vez más fuerte, un calor, no es doloroso, sino más que todo produce calor, y conforme aumenta el calor, después va desapareciendo y se produce un efecto de desinflamación y un efecto anestésico. Es interesante. Algo así puede hacer cualquiera en su casa sin ningún peligro y es muy benéfico. Vamos a hablar sobre quiénes pueden ser beneficiados por esta acción de veneno de abeja. Incluye muchísimas enfermedades crónico-degenerativas, las que normalmente no tienen mucha solución. Bueno, el veneno de abeja puede solucionarlas, o sea, mejorarlas o incluso desaparecerlas. Así de interesante y así de poderoso es el veneno de las abejas. Y aquí tenemos algunas acciones principales del veneno de abejas en el cuerpo humano. Es antiinflamatorio en general. Y desinflama las articulaciones, desinflama los músculos. Por ejemplo, puede ser un interesante remedio contra mialgia, contra artritis reumatoide, contra todos los procesos inflamatorios degenerativos o crónico-degenerativos que tenemos en el cuerpo. También el veneno de abejas es antiarrítmico, quiere decir, tiene un compuesto que elimina o resuelve la arritmia en el corazón. Esto es especialmente interesante para aquellos que tienen de repente palpitaciones y de repente se desmayan porque tuvieron una síncope. Bueno, el veneno de abeja es un importante remedio para resolver estas condiciones. También es cardiotónica, quiere decir que ayuda a nuestro corazón a trabajar con más vigor, más fuertemente. También es vasomotora, hipotensora, baja la presión sanguínea, es fibrinolítica, quiere decir que tiene una sustancia que elimina la posibilidad de formación de trombos, es antitrombótico el veneno de abejas. Quiere decir que en el cuerpo humano previene accidentes donde se tapan con una tromba, con un coágulo, donde se tapa la circulación, por ejemplo, en una pierna o en una mano o en el cerebro o en cualquier otra parte del cuerpo, porque cuando se tapa con una tromba alguna vena o alguna arteria importante, entonces eso es una condición médica de emergencia. Hay gente que pierde extremidades porque tuvieron una tromba que les tapó una pierna o una mano, o también se producen accidentes cerebrovasculares y también infartos de miocardio. Así de importante es veneno de abejas. Puede prevenir con su acción fibrinolítica la formación de estos coágulos. Quiere decir que generalmente se observa que el veneno de abejas adelgaza la sangre. Es antiagregante plaquetario, que sirve precisamente para lo mismo. Es eritropoético, inmunoactivante, activa todo nuestro sistema inmunológico, ayuda que nuestro cuerpo pueda defenderse correctamente contra los diferentes ataques de patógenos, ya sea virus, ya sea bacterias, ya sea hongos. Es radioprotector, también puede proteger nuestro cuerpo contra los malignos efectos de la radiación. También es antibiótico, antiviral, antitumoral y antibacterial. Interesante.
vale la pena platicar sobre veneno de abejas. Y aquí tenemos la primera sustancia, la melitina. Se deriva del nombre de la abeja. El nombre científico es Apis mellifera. Melitina es una sustancia fungicida, antibiótica, dilata las venas, despolariza y contrae a los músculos, incluyendo también el músculo de corazón. Sabemos que el músculo del corazón tiene una estructura bastante diferente de los músculos del brazo, por ejemplo. Entonces es raro que haya una sola sustancia, la misma sustancia, que puede descontraer tanto a los músculos de nuestros brazos o de nuestras piernas, pero a la vez puede hacer lo mismo con el músculo de corazón. Es hemolítico, tiene un factor lítico directo a nivel de las células, actúa en las mitocondrias, glóbulos blancos, células obesas, liposomas, disuelve los eritrocitos, produce la contracción de la musculatura lisa, estimula la actividad de la hipófisis y glándulas suprarrenales. La melitina estimula la producción de cortisona. No hablamos sobre cortisona aplicada externamente, que no es muy buena para el cuerpo. Hablamos sobre un tipo de cortisona que produce nuestro propio cuerpo. Nos ayuda a desinflamar algunas importantes inflamaciones en diferentes partes del cuerpo y también nos permite a manejar correctamente los dolores producidos por esta inflamación. Esta cortisona producida naturalmente en el cuerpo no es dañina, a diferencia de la cortisona o corticoides que se aplican en la medicina alopática y que generalmente tienen un efecto funesto en el cuerpo. En dosis pequeñas, la melitina aumenta la resistencia de las membranas de las células, quiere decir, fortalece la célula, que es el ladrillo principal y básico de todo nuestro organismo, y de él depende nuestra salud. La salud de nuestro cuerpo depende de la fortaleza y buen funcionamiento de nuestras células. La apamina es también un polipéptido, estimula la secreción del anticoagulante que se llama heparina. Normalmente está presente en el hígado, en pulmones, en los músculos, y es muy importante para prevenir coágulos en diferentes partes del cuerpo. También puede producir neurotoxicidad sistémica. Bueno, no debemos asustarse nada de esto, porque, como sabemos en este canal, todos los venenos, absolutamente todos los venenos, son dosis dependientes. Quiere decir, una pequeña dosis, minúscula dosis de un potente veneno puede tener funcionamiento terapéutico sumamente importante, sumamente poderoso. Pero si nos sobrepasamos esta dosis mínima, esta minimísima cantidad, y producimos lo que se llama DL, quiere decir dosis letal, y entonces podemos producir esos efectos que se describen como neurotoxicidad sistémica. En dosis pequeñas tiene una acción analgésica, ayuda a mitigar los dolores, excita el sistema nervioso central, y en dosis grande produce intoxicaciones, espasmos o incluso la muerte. Causa hiperexcitación en los nervios cerebrales, puede causar convulsiones y parálisis respiratoria, pero en pequeñas cantidades, en cantidades homeopáticas, puede incluso solucionar las convulsiones, parálisis y paro respiratorio. Así es que todo veneno depende de la dosis. La dosis hace el veneno. También se ha estudiado que la apamina puede aumentar la capacidad de aprendizaje y memoria, que es algo interesante para los estudiantes o para los intelectuales o para quienes piensan o tienen que memorizar grandes cantidades de información
Yo sé que tenemos el internet y muchos se confían, pero no sé qué va a pasar con la humanidad un día que se acabe el internet, porque puede caber la posibilidad de que se acabe. Y entonces vamos a tener una generación de jóvenes que no saben calcular sin computadora, que no tienen información suficiente para crear criterios sin acceder a Google o sin acceder a internet. Y entonces se recordarán que existe una sustancia que se llama apamina, que ayuda a agudizar el aprendizaje y la memoria. Algunas profesiones en especial utilizan gran cantidad de capacidad de memoria y aprendizaje, como por ejemplo los abogados, porque tienen que aprenderse una importante cantidad de leyes y de cláusulas, y tienen que recordar nombres y hechos y datos, y tienen que saber qué es lo que van a decir, lo que no van a decir, y saber formularlo de manera escrita y también verbal. Así es que ellos también les puede beneficiar de manera importante la apamina. Cardiopep es también un polipéptido, restaura al ritmo cardíaco en caso de arritmias. No se puede utilizar en arritmias crónicas que son ya de mucho tiempo, muy avanzadas, pero en caso de arritmias incipientes o cuando apenas están empezando, este recurso, este compuesto llamado Cardiopep es un excelente remedio. También es importante decir que el Cardiopep no cambia presión arterial. Quiere decir que a diferencia de muchos otros medicamentos que se utilizan contra las arritmias cardíacas y suben a la vez la presión, ese Cardiopep no hace cambios significativos en la presión arterial, así es que es bastante inocua su aplicación. También incluye la presión venosa central o actividad cortical entre sus múltiples influencias en el cuerpo humano. Y ahora llegamos al segundo grupo de compuestos. Aquí vamos a mencionar solamente dos enzimas, aunque en realidad el veneno de abejas contiene 2 o 3 docenas de enzimas. Muchas de ellas todavía no tienen nombres y no están estudiadas y no se saben exactamente cuál es su función, pero las dos enzimas más estudiadas pertenecen al grupo de fosfolipasas y también una sustancia muy socorrida en la estética y en la aplicación sobre la piel que se llama hialuronidasa. Todos los enzimas van a terminar con las sílabas asa o dasa o sasa o pasa. Se fijan que dice fosfolipasa, hialuronidasa, y las enzimas son sustancias que participan en el metabolismo de nuestro cuerpo o en el metabolismo del cuerpo de las plantas o de los animales, y ayudan, aceleran procesos biológicos que normalmente tardarían meses o semanas. Entonces aceleran su funcionamiento y hacen que sucedan muy rápidamente. Por ejemplo, las fosfolipasas evitan la coagulación de la sangre, así es que se utilizan con éxito para quienes tienen, por ejemplo, implantes, válvulas y cosas artificiales en el corazón, porque ayudan a prevenir, digamos, que se sature con algunos coágulos el cuerpo extraño dentro del corazón. Las fosfolipasas también inducen la liberación de las prostaglandinas, inducen edema, por eso hay que aplicarlas con cuidado, pero tienen un potente funcionamiento antiviral y antitumoral. Es algo interesante. Especialmente interesantes son las fosfolipasas en cuanto a herpes zóster u otros tipos de herpes. Elimina y ayuda a eliminar rápidamente esta afección que puede ser bastante molesta, es dolorosa. El herpes zóster es doloroso en la piel, doloroso en la boca, pero muchísimo más doloroso y peligroso
cuando le da a una persona, por ejemplo, en los ojos o en el cerebro, o cuando la llamada culebra, quiere decir que es como una irritación que se produce en el cuerpo, se toca con la cabeza a la cola. Eso dicen que es realmente algo muy, muy, muy peligroso, y no solamente peligroso, sino también dolorosísimo. Son dolores espantosos. Bueno, el veneno de abeja puede ayudar a resolverlos rápidamente. Y ahora vamos a hablar sobre la hialuronidasa, que tiene una capacidad especial de reblandecer a los tejidos. Tiene la capacidad de reblandecer los tejidos fibróticos, por ejemplo, las cicatrices antiguas. Cuando uno se corta o cuando hay una cicatriz antigua, por ejemplo, de viruela o de alguna otra enfermedad que deja una marca en la piel, sobre todo en la cara, la persona se preocupa muchísimo por estética y por no poder encontrar un partner que diga te amo porque eres hermosa, ¿verdad? Entonces, o hermoso. Y entonces la hialuronidasa es una sustancia que se utiliza primero para ablandecer las viejas cicatrices, tanto en la cara como en otras partes del cuerpo, y proteger, digamos, la formación de las fibras o de la fibrosis dentro de la piel. Y entonces el efecto de eso es que las viejas cicatrices desaparecen como si fuera por magia. También se utiliza para desintoxicar al cuerpo, ya que tiene una curiosa capacidad de aumentar la permeabilidad de las células, y eso ayuda a quitar toxicidad de ellas, por ejemplo, toxicidad producida por metales pesados o algunos tóxicos de los que tenemos alrededor de nuestra vida, sobre todo los que vivimos en las ciudades, una gran cantidad. Sí, de hecho es muy raro alguien que no esté intoxicado de algo viviendo en una ciudad. Así es que desintoxicarse es una tarea prácticamente para todos. También es un importante vasodilatador y hematolítico, es decir, que adelgaza la sangre. Y ahora tenemos el grupo de las hormonas. Ahí sobresalen tres hormonas importantes que son compartidas con los seres humanos. La primera se llama histamina. Esta hormona la conoce mucha gente porque la histamina es una de las responsables de las reacciones alérgicas en el cuerpo. La histamina induce dolor y produce la dilatación, pero también incrementa la permeabilidad de los vasos sanguíneos, disminuye la presión, contrae el tracto intestinal y cataliza la secreción de ácido gástrico, que es algo interesante. Vamos a ver que el veneno de abeja puede ser tanto aplicado en la piel como aplicado sublingual, como en inyecciones intravenosas o inyecciones intradérmicas. Son las diferentes maneras de aplicar. Incluso existen aplicaciones a base de veneno de abejas que son aspirables, que se preparan en forma de spray y son aspiradas por el paciente. La dopamina es la segunda hormona importante en el veneno de abeja. Es un neurotransmisor, influye al sistema circulatorio de nuestro cuerpo y también afecta de una manera importante al sistema nervioso central. Incluso puede influir la posibilidad o no desarrollar esquizofrenia o algunos estados psicóticos. Así es que el equilibrio de la dopamina es muy importante para una correcta salud mental. La tercera hormona producida por las abejas se llama noradrenalina. Aumenta la presión arterial y el ritmo cardíaco. Es neurotransmisora, igualmente que la dopamina, y también afecta de manera importante al sistema nervioso central.
Ahora llegamos a un punto donde podemos hablar sobre algunas enfermedades que se pueden beneficiar con la aplicación o diferentes tipos de aplicación de veneno de abejas. Principalmente podemos dividirla en dos grandes grupos, por ejemplo, enfermedades de la piel y de circulación. Ahí incluye psoriasis, flebitis, falta de circulación, ayuda a desintoxicar la piel, antiguas cicatrices, como ya lo platicamos, verrugas, eczemas y úlceras. Todas ellas pueden ser beneficiadas, pueden ser resueltas por el veneno de las abejas. Y las enfermedades crónico-degenerativas, que es el tema principalmente de este remedio llamado veneno de abejas. Ahí se incluye Alzheimer, Parkinson, reuma, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fatiga crónica, inflamaciones crónicas, bursitis, gota, dolor cervical, herpes zóster y las arritmias. Una gran cantidad de enfermedades, mayoría de las cuales no son fácilmente resueltas por la medicina alopática y tienen la posibilidad de ser resueltas o por lo menos disminuidas por medio del veneno de las abejas. Claro, importa mucho qué tipo de abejas, porque se ha estudiado, por ejemplo, que la composición del veneno de abeja en las abejas africanizadas y en las abejas no africanizadas es un poquito diferente, ¿sí? Por ejemplo, el contenido de las fosfolipasas o contenido de la melitina es diferente, la proporción es diferente, así es que también puede variar el contenido de los compuestos naturales dentro del veneno de abeja dependiendo dónde vive la abeja. Si vive en un ambiente donde se siente amenazada, entonces el cuerpo de la abeja produce más sustancias tóxicas, más sustancias defensivas. Y si vive en un bosque donde no es tocada prácticamente por ningún insecto, ningún animal, ningún ser humano, no es perturbada, y entonces produce sustancias más suaves, que tienen un funcionamiento más tranquilo, más armónico. ¿Cómo se aplica el veneno de abeja? En la imagen del lado derecho vemos una abejita que está aplicando su aguijón en una persona, en piel de una persona. Vemos que tiene el aguijón y luego está como una parte gordita que es donde se concentra, digamos, el veneno. Y que es inyectado, digamos, en pulsiones, incluso después de que la abejita aplica su aguijón. Cuando la abeja aplica el aguijón, a diferencia de las avispas, ella pierde la vida porque el aguijón es originalmente una especie de tubo que se utilizaba para oviposición. Y fue transformado durante la evolución para un órgano de defensa. Entonces cuando la abejita pica a una persona, entonces el aguijón se engancha dentro de la piel porque es como rugoso. El aguijón tiene como unos ganchitos y entonces se injerta en la piel y la abeja trata de separarse y entonces arrastra parte de sus intestinos también con el aguijón. Quiere decir, en el acto de picarnos, la abeja pierde su vida. En este caso vemos la aplicación terapéutica de una abeja sobre una persona. La aplicación de piquete de abeja viva es una manera de aplicar. No me gusta particularmente a mí porque en este acto la abeja pierde su vida y por respeto a la vida deberíamos buscar alguna otra manera, y de hecho hay otras maneras. Por ejemplo, los inyectables que son elaborados de veneno de abeja, bueno, no implican la muerte de las abejas porque las abejas se dejan subir a una especie de rejilla donde se ponen pequeños impulsos pulsantes de electricidad y eso
irrita, digamos, las abejitas y ellas producen pequeñas gotas de veneno que se está colectando luego en básculas, ¿verdad?, en recipientes, y luego se diseca este veneno, se hace como una especie de polvo blanco cristalizado. Este se recoge y una vez que se recoge luego se busca un disolvente apropiado para disolverlo y para poder aplicarlo ya sea en inyectables o también en algunos otros tipos de aplicaciones. Otra posibilidad de aplicación es una aplicación sublingual. Tiene un interesante efecto para quienes pierden la saliva o tienen poca saliva y tienen que utilizar la saliva artificial. Bueno, el veneno de abeja en pequeña dosificación es un importante promotor o impulsor de creación de saliva en nuestra boca. Así es que para quienes tienen problemas de crear suficiente cantidad de saliva, pueden utilizar este recurso para salir de la dependencia de las salivas artificiales. También la inhalación es una manera de aplicar el veneno de abejas. Fonoforesis es aplicación del veneno de la abeja por medio del ultrasonido. Ionización es otra manera de aplicar. Y también la última, la que vimos aplicar hace minutos cuando inicié este video, es aplicar el veneno de abeja por frotación. Quiero decir, aplicamos un poquito en spray o en líquido y lo frotamos. En lugar se estimula la circulación y tiene un importante efecto anestésico. ¿Cómo se aplica el veneno de las abejas cuando se aplica directamente del insecto? Bueno, primero tiene que realizarse la prueba de alergia para evitar el peligro del choque anafiláctico, que es una condición médica muy peligrosa, muy importante de cuidarse de ella, porque este puede conducir a un infarto o un paro cardiorrespiratorio, puede conducir a la muerte en personas que tienen sensibilidad al veneno de abeja. Así es que ya tenemos primera indicación que el veneno de abeja probablemente no es para todos los pacientes, no es para todos. Y primero hay que realizar una prueba de alergia para evitar este riesgo. Luego se acerca con pinzas el insecto a determinado lugar de la piel, se deja que injerte, luego se deja el aguijón insertado en la piel por 10 a 15 minutos. Después de esto se extirpa cuidadosamente y en una sesión típicamente se aplican 3 a 4 piquetes, pero no en cualquier lugar. Es muy importante determinar exactamente el lugar porque la aplicación de los piquetes de abeja tiene que ver mucho con acupuntura, quiere decir que son puntos específicos donde debe ser aplicado y también tiene algunos puntos que son totalmente contraindicados para aplicarse piquetes de abeja. No se aplica el piquete de abeja en zonas inflamadas por anteriores aplicaciones del veneno de abejas. Tampoco se aplica en los genitales o en la cercanía de ellos. Tampoco se aplica en la parte delantera del cuello y en el interior de las articulaciones, porque ahí puede producir un edema muy importante y luego difícil de resolver. Y aquí tenemos un listado completo de las contraindicaciones de aplicación de veneno de abejas, que pueden tener diferentes modalidades dependiendo del tipo de aplicación que se realiza. Por ejemplo, en las personas hipersensibles que tienen alergia al veneno, bueno, totalmente contraindicada cualquier forma de aplicación de veneno de abeja. Pero también diabéticos insulino dependientes, en las personas que tienen enfermedades cardíacas congénitas, en caso de alta presión sanguínea, sobre todo en los casos avanzados, en la arteriosclerosis avanzada, en personas que usan beta bloqueadores, porque en ellos la epinefrina no podría ser efectiva
en caso de una reacción anafiláctica. También en los pacientes de tuberculosis es contraindicada la aplicación del veneno de abejas. También en quienes sufren albuminuria, también en enfermos psíquicos con desórdenes mentales o emocionales que pueden sufrir de irritabilidad, depresión, ansiedad. Quienes tienen problemas de hígado, quienes sufren o sufrieron hepatitis, también son contraindicados para aplicarse veneno de abeja, porque una vez aplicado el veneno de abeja debe ser desechado del organismo precisamente a cargo del hígado. Entonces, cuando el hígado no tiene la suficiente capacidad de desalojar el veneno de abeja del cuerpo, entonces pueden producirse reacciones adversas en el organismo. Quienes tienen enfermedades de próstata, inflamación de próstata, próstata hipertrófica, ya sea benigna o no benigna, están contraindicados para aplicación de veneno de abejas. Quienes tienen insuficiencia de las glándulas suprarrenales y también quienes sufren la nefritis. Quienes tienen riñones policísticos. Quienes sufren de enfermedades venéreas, por ejemplo, sífilis, gonorrea, etc., son contraindicados en aplicarse cualquier producto de veneno de abeja. Quienes sufren anemia, quienes tienen úlcera gástrica y duodenal con tendencia a hemorragias, simplemente aumentarían con aplicación de veneno de abeja la posibilidad de sufrir más hemorragias o incluso hemorragias generalizadas o masivas. Durante el periodo menstrual e inmediatamente después de él, el veneno de abeja no se debe aplicar porque aumenta la posibilidad de mayor sangrado, incluso sangrado intermenstrual. En el embarazo, el veneno de abeja no se aplica durante por lo menos los primeros 3 o 4 meses, y después de esos primeros 3 o 4 meses habría que consultar con el médico para poder aplicarlo. En caso de cardiopatías, afecciones cardiovasculares crónicas, aneurisma de la aorta, angina de pecho, miocarditis, el veneno no se aplica. Insuficiencia cardíaca avanzada tampoco es una condición, digamos, apropiada para aplicar el veneno. Cuando hay una temperatura elevada, astenia por insomnio, insuficiencia cardiorrenal, hipertrofia de la próstata, hepatitis y glaucoma, o en pacientes muy viejos o débiles, el veneno de abeja no debe aplicarse, ya que puede tener una toxicidad, digamos, elevada. El organismo ya no tiene la misma capacidad de reaccionar al veneno de la abeja y podría sucumbir en el intento de curar algo y podría producirse incluso una muerte. Y aquí tienen un resumen sobre las propiedades de veneno de abejas. Las abejas siempre han sido muy importantes para la humanidad, no solamente por el polen, por el própolis, por las diferentes partes que producen para el beneficio de la humanidad, no solamente por su beneficio de polinizar y estimular el florecimiento de las plantas, sino también por su veneno, que es originalmente elaborado por la abeja para protegerla de sus enemigos, pero que ha sido desde hace miles de años aprovechado por los seres humanos para curar importantes afecciones en su cuerpo. Si les gustó el video, pónganle clic, me gusta. Si les pareció interesante, compártanlo en sus redes sociales, coméntenlo, dejen sus comentarios si ya aplicaron veneno de abeja. Bueno, pueden contar a los demás sobre su experiencia. Si todavía no lo aplican, pueden también considerar esta posibilidad. Y recuerden que es muy importante que el veneno de abeja sea siempre aplicado por un especialista. No lo hagan ustedes solos en la casita, pero sepan que ese es un recurso que tienen a su disposición y que puede ayudarles quizás con muchas de las dolencias que pensaban que no había solución y la tenían frente de sus narices
cada vez que florecía algo en su jardín o en el parque donde suelen a caminar, y entonces ven esas abejitas y cada una de ellas trae dentro de sí una importante farmacia natural y puede ayudar a resolver muchos problemas crónicos o crónico-degenerativos en nuestro cuerpo. Dejen también sugerencias sobre temas de incluir en mis próximos videos. Nos vemos a la próxima. Chao.